Bienvenidos a un estudio sobre el libro de Daniel. Hoy, los 4 imperios mundiales. Un comentario sobre Daniel capítulo 7. Estamos avanzando ya en la segunda etapa de nuestro estudio. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 2. Hoy continuamos con un panorama general del capítulo 7. Vamos a hablar primero del contexto del capítulo. Se dice que los intérpretes de este libro que el capítulo 7 de Daniel es el corazón del libro, no solamente porque está en el medio del libro, sino que también porque Daniel comienza una serie de visiones escatológicas a partir del capítulo 7. El estilo literario pasa de ser biográfico e histórico, como venía siendo hasta el capítulo 6, para luego hacer un giro al género apocalíptico o escatológico. En lugar de describir eventos reales, se utiliza un lenguaje simbólico a través de sueños y visiones que le son dadas al profeta Daniel. En este capítulo vamos a ver la visión de las 4 bestias, que está muy relacionada con la estatua de Nabucodonosor que vimos en el capítulo 2. Daniel recibe la visión en el año 553 aproximadamente antes de Cristo, año en el que Ciro vence al rey de los Medos, Astíages. La visión tiene un lenguaje que involucra aspectos universales, ya que en ella se nombra los 4 vientos de la tierra, es decir, los 4 puntos cardenales que involucran a todo el mundo. Las bestias descritas en esta visión son seres híbridos. Estos violan el principio de la creación de que cada animal es según su especie, lo que denota el origen diabólico de las mismas. Cada animal que vamos a ver representado en esta visión describe la función no solamente política y psicológica, también de cada reino que representa. Vamos a empezar por el león. El león alado claramente es una referencia a Babilonia. Es muy común que en el arte babilónico se pintaba usualmente leones con alas, como vemos en la imagen superior derecha, una imagen sacada del Museo Británico, y este era un símbolo de los babilonios. Nabucodonosor es descrito en Jeremías 49, versículos 19 al 22, con la doble imagen de el león y el águila. Nosotros leemos en los versículos 1 hasta el versículo 4 que esta bestia es levantada y puesta sobre sus patas traseras, como un hombre, y le fue dado un corazón. Esto nos evoca a la conversión momentánea del rey pagano Nabucodonosor al Dios de Israel. Decimos momentánea porque en los capítulos anteriores vemos que el rey de Babilonia comienza a sufrir una enfermedad muy extraña, en la cual él comienza a actuar como una bestia, a vivir en el campo y pierde su razón. Luego de un tiempo, el texto nos dice que vuelve en sí, vuelve a ser un hombre racional y él automáticamente reconoce que el Dios de Israel, que es el Dios de Daniel, es quien gobierna realmente la creación y quien pone y saca reyes. Pero lamentablemente, si seguimos leyendo, el orgullo termina venciendo a Nabucodonosor y en cierto momento él, cuando pasea por los palacios de su imperio,
nuevamente se enorgullece y dice que él es la gloria del reino. En ese momento se escucha una sentencia del cielo diciendo que será quitado el reino a Nabucodonosor. Y ahí es cuando él pierde definitivamente el reino de Babilonia. Vamos a leer estos versículos, así tenemos un panorama más completo. Dice a partir del versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Bien, acá entonces vemos los detalles de la primera bestia, que es un león alado. Continuamos leyendo a partir del versículo 5 y dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. La segunda bestia representa a un oso y este es el imperio persa. La Biblia describe al oso como un animal cruel, algo muy similar a las características que tenían el reino de Persia, y los militares eran bastante crueles. En el capítulo 2 identifica al oso con los medos y los persas. La postura del oso, erguido más de un lado que del otro, nos habla de la agresividad del reino y la preeminencia que tuvieron históricamente los persas por sobre los medos. En el año 650 a.C., los persas eran vasallos de los medos, hasta que el año 550 aproximadamente, Ciro asciende al trono persa e inmediatamente inicia un golpe de estado contra Media. Quedando así como único rey del reino, él inicia una serie de conquistas militares, apropiándose de los territorios de Lidia, de Babilonia y Egipto. Estos 3 reinos están representados por las 3 costillas entre sus dientes. Cuando habla de que se le fue dicho que devore mucha carne, habla de todas las riquezas que a través de estas conquistas Ciro logró hacerse. Se dice que las campañas de Babilonia, Egipto y Lidia volvieron muy rico al imperio persa, ya que se extrajeron botines de guerras muy numerosos en oro. Continuamos leyendo el versículo 6, dice, después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. El leopardo es identificado con Grecia. Las 4 alas simbolizan la velocidad de las conquistas, así como la universalidad de estas. 4 es un símbolo de totalidad en la Biblia. También las 4 cabezas nos hablan de la división del reino luego de la muerte de Alejandro Magno. Sus 4 generales principales se dividieron la totalidad del reino. Casandro reinó Macedonia, Lisímaco reinó Tracia y Bitinia, Ptolomeo reinó en Egipto, fundando así la dinastía de los Ptolomeos, tan famosa, y Seleuco reinó sobre Siria, cuya dinastía va a devenir Antíoco Epífanes, aquel rey conocido por
su asedio contra el templo de Jerusalén en el 163 a.C. Las conquistas de Alejandro Magno abarcan mucho más que solamente lo geográfico y lo militar. La influencia griega en la cultura de todo el mundo antiguo es innegable, a tal punto que ésta llega hasta nuestros días. Alejandro une Occidente con Medio Oriente. Es una incorporación cultural muy grande la que hace, que luego va a influir históricamente en toda la cultura de Occidente y en el siguiente imperio que lo va a reemplazar. Bien, leemos versículo 7. Dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, la cuarta bestia se describe como espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Esta la identificamos con el Imperio Romano. Los 10 cuernos que surgen de este Imperio Romano, el cual termina dividiéndose a causa de un cuerno que sale de entre los 10, que es el número 11. Aquí podemos ver tanto una interpretación historicista como una interpretación escatológica. Históricamente, las tribus germánicas bárbaras invadieron el decadente Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, luego de la muerte de Teodosio I, quienes dividieron el imperio y formaron el Sacro Imperio Romano Germánico, la matriz cultural y política de la Europa actual. Estas 10 tribus bárbaras que invadieron el imperio históricamente se fueron convirtiendo al cristianismo, fundando reinos cristianos. Es en ese momento que tenemos que ver un poco quién era Teodosio I para entender el contexto. Teodosio es quien termina de consolidar la incorporación del cristianismo como religión oficial de todo el Imperio Romano. Sabemos que el imperio estaba en decadencia y que esta religión novedosa servía a fines políticos para consolidar la unidad de todo el imperio. Los cristianos venían siendo perseguidos hasta que los emperadores romanos entienden que, como se multiplicaban rápidamente los creyentes en esta nueva religión, era más sabio incorporarlos al imperio más que perseguirlos. Este proceso lo inició Constantino décadas atrás, antes de Teodosio, y él comienza a detener las persecuciones y comienza a tener contemplación con los cristianos. Obviamente esto es una maniobra política que ellos tuvieron y vieron. Después se inicia una serie de discusiones teológicas con respecto, por ejemplo, a la naturaleza de la Trinidad. Y acá entonces estamos viendo un proceso de sincretismo religioso que se realiza, donde se unen aspectos y símbolos y prácticas paganas que venían teniendo el Imperio Romano y se las incorpora con los nuevos símbolos y personajes de la nueva religión cristiana. Es así como nace una nueva teología
y la religión católica romana. Esto es obviamente una religión falsa, ya que no se suscribe a la forma de adoración escrita por Moisés y por todas las escrituras. Más allá de la identidad de los 10 reinos, lo importante aquí es el símbolo del número 10. Significa totalidad o conjunto completo de algo. Como habíamos visto en el capítulo 2, vemos que el Imperio Romano y su modelo de administración política va a persistir hasta el fin de los tiempos, hasta nuestra era actual. Por lo tanto, podemos deducir que el número 10 significa no solamente algo histórico, sino que simboliza todos los reinos que se van a suceder de una manera u otra en la historia hasta nuestros días. Si vemos en Apocalipsis, vemos que estos 10 reinos que reaparecen junto con la bestia son quienes le van a dar el reino al anticristo y su sistema. Y también son aquellos que van a destruir a la gran ramera. Quizás más adelante veamos más en detalle todo esto. Ahora Daniel fija su interés especialmente en este cuerno pequeño que surge del Imperio Romano. Dice que el cuerno tenía boca y que tenía ojos como de hombre y hablaba grandes cosas. Este aspecto humano nos habla de una connotación religiosa. El cuerno pequeño encarna un poder político y religioso a la vez que busca usurpar a Yahweh y a la fe verdadera. Un cuerno pequeño representa un reino pequeño territorialmente. Esto es muy importante. Tiene ojos y boca que habla grandes cosas, es decir, asume un rol de profeta y de rey, y ostenta infalibilidad. La acción del cuerno, como vemos en el capítulo, es atacar a su pueblo y de Yahweh, y su discurso es anticristiano, pero aparentemente piadoso y elocuente. Persigue y mata a los creyentes y piensa cambiar los tiempos, las fiestas, el Shabbat. Las fiestas nos referimos a Levítico 23, las convocaciones santas prescriptas por Moisés, y también la Torá de Yahweh, generando una nueva teología llamada teología del reemplazo, donde se eliminan todos los elementos que hagan referencia a Israel y se crea una nueva institución llamada Iglesia que la reemplaza y la sustituye, cosa que en las mismas escrituras el apóstol Pablo nos va a decir que son las raíces, es decir, Israel, quien sostienen a toda la cristiandad y que no puede ésta enorgullecerse y perseguir a las raíces, sino que debe honrarlas. Pero bueno, esta persecución religiosa es a raíz de justamente el carácter del cuerno pequeño. Vemos que en el versículo 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y dice en el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bien, esta es un poco la naturaleza del cuerno pequeño. Vamos a continuar con la lectura. Pero mientras tanto nos preguntamos, ¿cuál es el poder que surgió del Imperio Romano, que tiene connotaciones políticas y religiosas a la vez, que ha reemplazado teológicamente a Israel
que ha perseguido al pueblo de Yahweh y a todos los que los cuestionaban. Claramente vemos que en la historia esto es una referencia a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si nosotros hiciéramos la pregunta invertida, digamos, si no es este el poder que representa el cuerno pequeño, no hay otro ejemplo en la historia que sea tan coincidente con todos los aspectos que describe Daniel 7. Bien, dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Bien, acá vemos una escena que ve Daniel en visión muy interesante. Ve a un anciano de días, quien representa a Yahweh, el Rey del Universo, y dice que este anciano de días se sienta en un trono como juez y que son libros fueron abiertos. Esta escena es muy interesante analizarla en la luz de las fiestas bíblicas. Vamos a ver que en las fiestas descritas en Levítico 23, que son 7, se encuentra Yom Teruah, o Día de las Trompetas, versículos 23 al 25. Las fiestas de las trompetas, conocida también como Rosh Hashanah o Año Nuevo, se conmemora el nacimiento del mundo. Una de las temáticas de esta fiesta es conocida como Yom Hadin, el día del juicio. Se cree que en este día Yahweh se sentará en la corte celestial y todas las personas pasarán delante de él para ser juzgadas. Estos tres libros que se ven que son abiertos, según la teología judía, nos dicen que son, uno, el libro de las personas que van a heredar la vida eterna, el segundo son las personas que van a morir eternamente por no aceptar la salvación de Yahweh, y hay un tercer libro en el cual son personas que todavía no se deciden el destino que van a tener hasta los 10 días posteriores a esta fiesta, llegando a Yom Kippur, que es el día del perdón. Bien, continuamos leyendo. Daniel, versículo 13. Yo seguí mirando las visiones de la noche, cuando vi viniendo con las nubes del cielo alguien como el Ben Ha-Adam, el Hijo del Hombre. Él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. Y a él le fue dado dominio, el honor y el reino, para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará nunca, y su reino es uno que nunca será destruido. Aquí continuamos con el enfoque de Yom Teruah y vemos otra de las temáticas de esta fiesta, que es la coronación del rey, llamada Hamelech en hebreo. Esto nos evoca al contexto de la creación, cuando al sexto día Yahweh corona su obra creando a Adán como Señor y administrador de todo lo creado. Aquí vemos a Yeshua, el hijo de Adán prometido, el postrer Adán resucitado, como diría Pablo, recibiendo el dominio y coronado como rey de la creación eternamente. Aquí en el versículo 13 y 14, que son fundamentales, vemos algo que Daniel describe como la venida del Hijo del Hombre. Estos dos versículos nos muestran tres aspectos temporales diferentes acerca de la venida de Yeshua y el establecimiento de su reino. El arameo nos muestra 7 verbos en 3 tiempos diferentes: presente, pasado y futuro. Esto nos hace ver que entre la venida del Señor
y el establecimiento real del reino, habría un intervalo de encuentro con el anciano de días por parte de Yeshua en ocasión de un juicio. Viniendo con las nubes del cielo, alguien como el Ben Haadam es la primera etapa de este proceso. Y esto nos habla claramente de la segunda venida del Señor. El verbo literal arameo es descendía, de arriba hacia abajo. Obviamente con las nubes del cielo es una referencia a la gloria de la segunda venida de Yeshua. Pero para llegar a la tercera etapa existe un intervalo que es la segunda etapa. Dice, él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia, y a él le fue dado dominio, el honor y el reino. Esto nos habla de la adoración celestial, descrita en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Este es el intervalo. Si nosotros leemos Apocalipsis 5, vamos a ver que Yeshua, Jesucristo, aparece como un cordero que fue inmolado. Vamos a leerlo. Versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el sello, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenían todos arpas y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, Amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, aquí vemos la escena de la coronación como rey de toda la creación a Yeshua, el Cordero que fue inmolado. Es decir, que para que se cumpliera la primera etapa, que es la segunda venida del Señor, y la tercera, que es para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran y que se establezca su reinado aquí en la tierra, concretamente, era necesario expiar la culpa y el pecado de toda la humanidad y de toda la creación. Si nosotros vemos en el contexto de Yom Teruah, la fiesta que estamos analizando, esta fiesta tiene 2 aspectos centrales. Por un lado, nos habla de una fiesta con un elemento que es el juicio de la creación. Yahweh, como es un Dios justo, debe impartir justicia a todo el pecado de la creación. Para eso necesitaba
a un ser creado que sea la propiciación por este pecado para expiar la culpa y establecer así la justicia. Y por otro lado, el otro aspecto es que Yom Teruah nos habla de la nueva creación. Entonces era necesario alguien que expiara el pecado para cumplir el aspecto del juicio, para luego poder también cumplir la nueva creación de todas las cosas, ¿sí? Por eso aquí vemos en este pasaje de Apocalipsis 5 que esa criatura fue Yeshua el Mesías. Gracias a él se pueden cumplir estos dos aspectos de esta fiesta y que toda la creación sea hecha nueva. Ahora sí, habiendo visto este intervalo, podemos llegar a la tercera etapa, que es el establecimiento concreto de la segunda venida de Yeshua y el establecimiento de su reino, para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará nunca y su reino es uno que nunca será destruido. Fíjense maravillosamente la coincidencia de las palabras, el lenguaje y las escenas descritas tanto en este libro con la visión de Daniel como la que ve Juan en Apocalipsis 5. Realmente es impresionante el paralelismo que tienen estos dos pasajes. Bueno, aquí hemos llegado al final. Te invitamos que te unas al próximo capítulo. Vamos a estudiar el capítulo 8 de Daniel y vamos a seguir agregando detalles proféticos muy interesantes e importantes. Esperamos que este texto y este estudio te haya sido de bendición y te invitamos a que le puedas dar like al video y suscribirte al canal. Muchas bendiciones.